Bueno, vamos entonces a dar inicio con la explicación de algunos geoprocesos básicos en ArcGIS-Pro. Algunos geoprocesos tales como el clip, ¿cierto? El spatial join, la unión, la intersección. Son de pronto algunos procesos o geoprocesos que nosotros usamos a diario y que son muy importantes para el análisis de información espacial. Entonces, como vemos acá tenemos una serie de puntos, ¿cierto? Revisemos en la tabla de atributos que pueden tener esos puntos. Tienen información de departamento, de municipio, de veredas. Tienen una cierta información allí. Un código también, ¿cierto? Tenemos un límite, el límite del municipio de Tierra Alta. Tenemos unas veredas de la capa del DANE. Tenemos unas zonas, ¿sí? Zonas de reserva forestal, ¿cierto? ¿Ven? Unas zonas de reserva forestal. Tenemos también la capa del RUNAP, que es la de parques, ¿cierto? Aquí está, vean. Las zonas de reserva, aquí están. Categoría, a qué territorio hacen parte, el código, listo. Tenemos un área de estudio. Bien, entonces vamos a comenzar con uno de los procesos más básicos, que es el clip, ¿cierto? Que me sirve para recortar información vectorial. Cabe resaltar que existen dos tipos de clip. Uno es para la información vectorial como la que tenemos acá, tipo puntual de líneas o polígonos, y otro es para la información tipo raster, la que está compuesta por píxeles. Hay que mostrar la diferencia. Por ejemplo, existe un tipo de clip que realmente no se llama tal cual como este que está aquí, sino que es la extracción por máscara. También nos ayuda a recortar, pero en este caso nos ayuda a recortar un raster. Ese lo vamos a ver más adelante. Entonces comencemos. Yo tengo aquí una capa puntual, ¿cierto? Tengo el municipio de Tierra Alta, pero como pueden darse cuenta hay unos puntos que están por fuera del municipio. Si yo solamente quisiera mantener los puntos que están dentro del municipio de Tierra Alta, pues yo puedo hacer ese recorte, ¿cierto? ¿Cómo hago? Entonces nos vamos aquí a esta pestañita, ¿cierto? Estamos dentro de la pestaña Analyze, a esta opción que dice Pairwise Clip, o también podemos buscarlo acá en los tools. Yo escribo aquí Clip, ¿cierto? Y aquí está, Clip. Exactamente lo mismo que si diera un clic acá. Entonces lo que voy a hacer aquí, me está preguntando Input Feature, que agregue la capa, ¿cierto? Que deseo recortar. En este caso es la capa de predio, PP. Entonces esa capa la voy a recortar. Vamos a cambiarle el nombre aquí, un momento, para poder, digamos que, identificarla más fácilmente. Vamos a colocarle aquí, o vamos a colocarle simplemente puntos. Listo, puntos. Entonces yo voy a agregar la capa de puntos, que es la capa que deseo recortar. Ahí está. Y debajo me dice Click Feature, la capa con la cual deseo recortar esos puntos, que en este caso es la capa de Tierra Alta, que es el límite municipal. En ocasiones invertimos esto y no nos resulta el clip, porque estamos diciéndole entonces que lo que quiero recortar es el límite de Tierra Alta y debajo le agrego los puntos. Entonces él va a entender que quiere recortar Tierra Alta con estos puntos y realmente no tiene un límite por el cual recortarlo, porque los puntos exactamente son eso, una geometría puntual. Entonces debemos tener muy en cuenta que encima, en la parte de arriba, se agrega lo que quiero recortar y debajo con lo que quiero recortar. Listo, acá debajo buscamos una carpeta de trabajo, ¿cierto? Una carpeta eh, de trabajo donde yo voy a guardar todos los shapefiles. Entonces simplemente pica aquí, busca la carpeta y le agrega un nombre. Yo lo voy a dejar por defecto. Le damos correr. Y ahorita entonces podemos desactivar estos puntos y se dan cuenta que ya solamente tengo los puntos que están dentro del límite. Si nos acercamos más, vean, aquí hay unos que parece estuvieran fuera, pero efectivamente están dentro. Entonces de esa manera yo puedo recortar información de tipo puntual, de tipo lineal, ¿cierto? También puedo recortar información de tipo polígono, por ejemplo. Ya recortamos esta, vamos a recortar
Si por ejemplo yo quisiera recortar las veredas, vean que yo tengo muchas veredas por fuera, pero si yo solamente quisiera recortar, vamos a quitarle el color a esto, y tener las que están dentro del municipio de Tierra Alta, también podría hacerlo, es la misma operación. En este caso no voy a recortar los puntos, sino que voy a recortar las veredas, pero lo voy a hacer igualmente con el límite de Tierra Alta. Entonces ya acá debería cambiarle el nombre, ya no son puntos, ahora es veredas, ¿cierto? Cuando nos aparece ese simbolito ahí de admiración, es porque tenemos un inconveniente. En ese caso tenía el mismo nombre. Debemos darle otro nombre. Si no, el software me va a decir que va a sobreescribir un shapefile sobre otro. Me hubiera reemplazado entonces este que acabamos de cortar. Entonces le damos correr. Y listo, quitamos estas veredas. Y como pueden darse cuenta, ya entonces tenemos las veredas del municipio de Tierra Alta. Ya no tenemos todas las demás veredas que están por fuera, sino simplemente las que yo necesito. De ese modo, entonces nosotros, ¿cierto? Podemos recortar información vectorial de tipo puntual, lineal y de polígono a través de un límite, ¿cierto? Un área de estudio. Entonces, esa es la función clip. Ahora vamos a esta función. Digamos que esta función de Spatial Join, ¿cierto? Que es otro de los geoprocesos básicos, pero muy importantes que podemos hacer. Tiene en algunos casos la misma implicación del intercept, pero ya nos vamos a dar cuenta. El intercept lo hacemos, digamos que entre tablas, esto lo hacemos de manera un poco más espacial, como relación de información, pero aquí espacialmente. Entonces, supongamos que yo lo que quiero hacer es, voy aquí a tomar estos puntos que acabamos de cortar, voy a entrar a la tabla de atributos y voy a borrarle esta información. Voy a borrar toda esta información. Listo, esa, que es la información de los departamentos, los municipios, las veredas, ¿cierto? Voy a borrar eso. Y vamos a asumir que yo deseo obtener la información de cada uno de estos puntos, ¿cierto? Todos estos puntos que están aquí. ¿Vean? Si yo la quiero cruzar con la nueva capa de veredas, que es esta, yo deseo obtener esta información que está acá. A ver, ¿dónde está? La de veredas, la de veredas. Ah, lo siento, abrí la que no era. Esta capita de veredas, que tiene información del DANE, código de departamento, nombre de departamento, un código municipio, nombre de municipio y demás. Yo quiero obtener esa información para cada punto, es decir, dónde recae cada punto, es decir, este puntico que está aquí, que es este código, quiero que obtenga la información de la capa de abajo, ¿cierto? Que me diga cuál es el municipio, cuál es la vereda, cuál es el código. Entonces quiero hacer eso para todos los puntos en un solo proceso. Eso es lo que me permite hacer el Spatial Join. Obtener información de otra capa, ¿cierto? A través de la ubicación. Es decir, va a tomar los atributos. Este punto va a tomar los atributos de la capa que está debajo, que en este caso es la capa de veredas. También podría hacer lo mismo con la capa del RunUp, ¿cierto? Con esta capa de parques. Yo puedo obtener este atributo, todos los atributos que tenga la capa del RunUp se los puedo adicionar a este punto a través de ese Spatial Join. Entonces vamos a ver cuál es el ejercicio. Vamos a abrir la capa de los puntos para que nos fijemos que no tiene ninguna información de nombre de departamento, código de departamento ni de veredas. Vamos a hacer el Spatial Join incluso con la tabla de atributos abierta para que nos demos cuenta del resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a cerrar acá, le doy aquí en Spatial Join. También podemos buscarlo acá en los tools. Escribimos Spatial Join, ahí está. Es lo mismo que picar acá. Listo. Entonces me dice Target Feature, ¿cierto? Entonces es la capa a la cual le voy a adicionar la información. Entonces en este caso son los punticos, los puntos. Esa es la capa a la cual le voy a adicionar la información de las veredas que están debajo, es decir, de estas. Y Join Feature es la capa de la cual me voy a traer la información. En este caso es la capa de veredas. ¿Listo? Ahí está. Una a una la relación, ¿cierto? Es decir, que me diga cada punto sobre qué vereda recae. Porque hay otra opción. Uno hay muchos. Entonces puede ser que ese punto, eso es cuando son polígonos. Cuando son polígonos sobre polígonos. Por ejemplo, si yo tuviera un polígono que cubriera
tanto esta parte como esta parte estuviera dibujada aquí en medio, podría colocar una muchos, es decir, que me extraiga la información tanto de este lado como de este lado. Pero en este caso simplemente vamos a dejarla 1 a 1 porque son puntos y no recaen sobre dos polígonos diferentes. Mucho que nosotros pensemos eso, cada vez que hacemos un nos damos cuenta que están sobre un solo polígono individual. Listo, entonces en esta opción le damos intersect para que intersecte las dos capas y la información y simplemente dejamos lo demás como está. Listo, acá es para guardar la capa de trabajo, ¿cierto? La carpeta de trabajo y le damos un nombre, yo lo voy a dejar por defecto. Le damos correr y esperemos a que el software haga lo demás. Entonces vamos a ver, esta es la misma capa, yo no la he abierto, ¿cierto? Y él me genera, vean, un nuevo shape. Entonces aquí en esta, donde dice la operación, no me va a traer nada, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta está igual, pero acá en la nueva me debió traer la información de la capa de veredas. Entonces si ustedes se dan cuenta, estos son 3 columnas nuevas que salen de el join espacial que acabamos de hacer. Si nos vamos acá, debe estar la información. Si dan cuenta, vean, ya tienen nombre de departamento, el código del municipio, el nombre del municipio, el código de vereda y la información que tiene esta capa de veredas, ¿cierto? Si revisamos, esa es la información que tiene la capa de veredas, vean. Son todas las columnas que tiene, me las trajo a este shapefile de puntos. Entonces ya yo sé, cada punto de esos, ya sé sobre qué vereda cae y tengo toda la información de esa vereda. Es una herramienta muy importante, ¿cierto? Una herramienta, digamos que nos facilita mucho el trabajo, sobre todo cuando tenemos volúmenes de información muy grandes. Listo, vamos con otro geoproceso. En este caso vamos con el buffer. Podemos encontrarlo acá. O también podemos buscarlo, ¿cierto? Acá en los tools. Simplemente escribimos buffer. Ahí está, véanlo, buffer. ¿Y en qué consiste el buffer? Bueno, en este caso vamos a hacer el ejemplo con los puntos, con este tipo puntual. Vamos a quitar esta información. ¿Qué pasa si yo pronto quisiera saber cuáles son los puntos que se intersectan con otro polígono, con una vereda a 1 kilómetro, ¿cierto? A 1 kilómetro. De pronto, este que está aquí en el límite, vean, está justo en el límite. Entonces yo quisiera saber con cuántas veredas se relaciona a 1 kilómetro de distancia. Entonces yo simplemente aquí en esta opción agrego los puntos, vean, vamos a agregar estos y le doy acá entonces, vean, la distancia en lineal y entonces voy a escoger el método, cierto, aquí se recomienda planar y lo que voy a hacer es darle un valor. Por ejemplo, aquí todavía no he escogido en la unidad de medida, entonces yo dije 1 kilómetro, pueden ser 1000 metros, puedo coger acá 1000 metros o sencillamente coloco 1 y coloco 1 kilómetro, que es exactamente lo mismo. Cualquiera de las opciones es válida. Entonces yo voy a hacer eso, ya cogí 1 kilómetro, ¿cierto? Ya coloqué los puntos, aquí es la carpeta de trabajo, te abre aquí y lo guarda donde usted desee y le da a correr. Vean, si se dan cuenta, me genera un círculo alrededor, ¿cierto? De cada uno de los puntos. Eso es 1 kilómetro a la redonda de cada uno de esos puntos. Ahora, si yo quisiera saber con qué vereda se intercepta, entonces ya voy a aplicar otro geoproceso. Este es muy importante porque me genera como un área de influencia según las medidas que yo le dé, pero casi siempre debemos complementar este ejercicio con otra, digamos que con otro geoproceso que es la intersección. Bueno, ahora entonces lo que vamos a revisar es la parte de la intersección, el otro geoproceso que es intersect. ¿Para qué nos sirve ese intersect? Básicamente para relacionar la información de dos tablas. Por ejemplo, si yo quisiera determinar estos puntos sobre qué, vamos a clasificar primero esta información del RUNAP para hacer un poco más sencilla la explicación. Aquí según la categoría.
Vamos aquí a colocar, listo. Y listo, ahí está. Bien. Vean, ahí si se dan cuenta, tenemos distintas categorías del RUNAP, distritos, parques. También podemos hacer eso con esta capa de zonas de reserva, ¿cierto? Vamos a clasificar zonas de reserva en la zona. Listo, ahí está. Zonas de reserva. Vamos a quitar las líneas. Listo, ahí está. Entonces, si yo quisiera saber sobre qué zona recae cada uno de estos puntos y que me lleve la información directo a la tabla de atributos, yo puedo hacer justamente una intersección. Nos vamos acá, buscamos aquí en esta opción Pairwise Intersect. También podemos colocar acá Intersect, ahí está, es exactamente lo mismo. Entonces agregamos el input feature, que son las capas que queremos intersectar. En este caso son los puntos, estos puntos que cortamos. ¿Con qué lo queremos intersectar? Con las zonas de reserva forestal. ¿Listo? Todos los atributos que me los relacione y me los traiga a la tabla de los puntos que cortamos. Y vamos a darle correr. A ver qué información me trae. Listo, vamos a apagar esta. Y me trae otra capa de puntos. Vean, vamos a revisar si efectivamente me logró relacionar. Vean, cada uno de los puntos con qué información. Vean, aquí está. Las zonas de reserva. Entonces ya me trajo la información de zonas de reserva. Entonces ya yo sé cada uno de estos puntos. Por ejemplo, si yo quisiera saber este punto, en qué zona de reserva está. Ahí está. Yo me voy aquí a la selección y vean que está en zona B. ¿Listo? En zona B. Eso es una información que este shapefile anterior cuando lo recortamos no tenía. Si se dan cuenta, vean, no tenía. La tenía de este lado. Entonces si nosotros vamos a quitarla, ¿cierto? Vamos a quitarla para hacer el ejercicio. Que se den cuenta que efectivamente funciona. Ahí está. Ahora sí no tienen ninguna información. Volvemos a borrar este. Y simplemente le cambiamos aquí el nombre. Y vamos a correr otra vez eso. Listo, para que efectivamente nos demos cuenta que sí funciona. Abrimos la tabla de atributos, cerramos esta y entonces vean ahora sí, ahí está. Buscamos la zona de reserva, vean aquí está. Desde aquí nos damos cuenta que comenzó a hacer el intercept, ahí está. Y las zonas de reserva, ahí está. Entonces si yo vuelvo a seleccionar uno de los puntos, este por ejemplo, estos tres, voy acá, ya ahí me dice qué zona es. Entonces es una manera también muy sencilla de relacionar información. Es muy parecida al Spatial Join, ¿cierto? Solo que esta relación la hace entre tablas. Entonces, digamos que el Spatial Join ya lo hace sobre la información espacial que nos está mostrando acá o estamos visualizando en el área de estudio, en el área de trabajo. Listo, entonces ese ha sido otro geoproceso, ¿sí? Del cual nosotros podemos hacer uso. Hemos revisado entonces el clip, ¿cierto? Hemos revisado el clip. Hemos revisado el Spatial Join, hemos revisado el Intercept y hemos revisado el buffer. ¿Listo? El buffer. Entonces, otro que podemos realizar es el Dissolve, ¿cierto? El Dissolve justamente nos sirve para, entre comillas, disolver un área de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiera, yo tengo aquí esta capa de veredas, por ejemplo, o esta capa que ya la recortamos. Y de aquí yo quisiera extraer simplemente el límite. Vamos a quitar los labels. Yo quisiera tener el límite simplemente y borrar lo que está adentro. En caso de que no tuviera este límite de tierra alta y quisiera extraer eso, yo puedo hacerlo con esa herramienta Dissolve. Primero necesito revisar las tablas de atributos y que tenga un campo en común. Por ejemplo, yo podría usar este código de departamento que tiene un campo en común. El Dissolve solo funciona con un campo en común. No podemos utilizar un campo que tenga diferentes registros, por ejemplo, como este o como el nombre de vereda. Podemos usar este que tiene un código en común. Nos vamos a Analyze. Buscamos acá debajo el Dissolve, Pairwise Dissolve, y agregamos la capa a la cual queremos disolver. Por ejemplo, estas veredas Pairwise Clip, esta que está aquí. Aquí está la carpeta de trabajo, el nombre que le vamos a colocar y me pregunta qué campo, ¿cierto? ¿Cuál es el campo que voy a utilizar? Entonces podemos utilizar el código de departamento
Me está preguntando, ¿ese es el campo en común para disolver esto? Yo le digo que sí y le doy correr. Y si se dan cuenta, ya obtuve simplemente el límite. Vean, ese es el límite, está aquí. Tenía las veredas y ahora simplemente obtuve el límite. ¿Listo? Entonces eso es una manera muy fácil de borrar en comillas la información que está dentro y obtener de pronto un límite de manera muy rápida. Si de pronto necesitamos obtenerlo y no lo tenemos a la mano, podemos hacerlo de esa manera. Es una herramienta muy importante y muy válida. Entonces hemos revisado, nuevamente repetimos el buffer, ¿cierto? Que también lo podemos usar con líneas. Eso es muy importante para las vías. Si queremos hacer una intersección con vías o queremos hacer un área de influencia de una vía de 10 metros, 20 metros, 30 metros, igual al ejercicio que hicimos con los puntos. Solamente que utilizamos el shapefile de vías. ¿Listo? Entonces utilizamos el buffer, el clip, el spatial join, la intercepción y acabamos de utilizar entonces el dissolve. ¿Listo? Entonces, de pronto hay muchos más, hay muchas otras herramientas, pero digamos que los básicos, los que de pronto usamos a diario, son estos que acabamos de mencionar, acabamos de utilizar. Posiblemente los otros ya sean un poco más elaborados, ¿cierto? Sean un poco más trabajados, pero también los utilizamos. Sin embargo, para esta ocasión solamente vamos a revisar estos, que a mi concepto, a mi juicio, son, repito, los que más utilizamos a diario.